Buenas noches a todos y todas, gracias por la invitación y en breve estamos iniciando con el webinar de hoy, las fake news durante el COVID-19 y cómo identificarlas y abordarlas pedagógicamente. Bien, muchas gracias a todos por conectarse a esta hora, gracias por el interés en el tema, es un gusto saludarles y quiero inicialmente darle las gracias a la licenciada Wendy Salgado y a todo el equipo de la Escuela de Capacitación SECAS por tenernos en cuenta para esta capacitación. En mi retorno tengo muy bien el audio, así que espero que ustedes igual estén recibiendo recibiendo la información y el audio de la mejor manera. Gracias a todas las personas que también se están conectando en este momento y que se han mostrado interesados en la temática. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las fake news en el COVID-19, un poco sobre cómo las noticias falsas nos han venido a generar un tanto de alarma, generar un tanto de complicación en, en los últimos días, particularmente en los últimos meses que tenemos este tiempo de pandemia y en el que hemos estado sometidos a un bombardeo
prácticamente permanente de un bandeo permanente de información, un bombardeo permanente de comunicación, a veces real, a veces irreal, a veces manipulada, pero al fin y al cabo es información que se nos viene proporcionando y con la que tenemos que lidiar día a día. Yo quiero saludar antes de poder iniciar a Betty Bazán y también a mi amigo Miguel desde Argentina. Se están comunicando, se están conectando. Qué bueno, y gracias Betty y Miguel por compartir, por conectarse. Gracias por el interés en el tema. Bien, vamos a comenzar. Gracias a todos los que se conectan, gracias a cada uno de ustedes. La presentación va a quedar disponible aquí en la página de Facebook de la Escuela de Capacitaciones y en mi perfil de Facebook también está siendo retransmitida en este momento. Mi nombre es Aldo Romero, soy periodista, tengo ya 27 años ejerciendo la profesión de periodista. Además de periodista, soy profesor a nivel universitario, soy jefe de la carrera de periodismo en el Centro Universitario Tecnológico CEUTEC de Unitec. Tengo ya 14 años trabajando en el sistema de educación superior. He combinado mi carrera periodística con la educación superior y con la formación de los nuevos periodistas. Estuvimos en una primera etapa, nos ha tocado dentro de la educación superior poder dirigir 2 carreras universitarias desde sus inicios hasta consolidarlas. Y en este caso con Unitec y Ceutec es nuestra segunda carrera que nos ha tocado dirigir, y el tema de las noticias falsas ha sido uno de los que ha estado permanente a nivel de estudios y a nivel de investigaciones y de divulgación en los diferentes medios de comunicación, porque creo que como periodistas tenemos la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de poder generar opinión, pero generar opinión en base a la formación ciudadana. Y parte de lo que hoy voy a compartir con ustedes tiene que ver con un artículo que recientemente, a inicios de la pandemia, no tan recientemente, pero a inicios de la pandemia, publicamos sobre la COVID-19 a nivel centroamericano, cómo se estaba abordando y cuáles eran las principales incertidumbres, las principales dudas que las poblaciones a nivel de Centroamérica tenían con relación a la enfermedad del COVID-19. Hace algunos días hemos publicado en la revista de Ciencia y Tecnología Innovare, que es una revista respaldada por la Universidad Tecnológica Centroamericana, pero es que es miembro también de la red de revistas científicas de investigación y tecnología a nivel de Centroamérica. Un artículo original, una investigación que fue publicada a nivel de artículo original a inicios de este mes de septiembre, titulada Escenarios estadísticos del COVID-19 en Honduras, análisis desde la inteligencia de negocios y la transparencia de los datos. Si usted tiene interés en leer este artículo, usted puede buscarlo o en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter, y también está en LinkedIn. Usted me busca Aldo Romero en las redes y ahí está publicado. Son 8 páginas y está muy ilustrado. Presenta algunos gráficos interesantes en relación a tasas de letalidad, a cantidad de casos, porcentaje de casos a nivel de hombres y mujeres, porcentaje por municipios, por departamentos, la cantidad de las pruebas que se han procesado, cómo está en Honduras en relación a Centroamérica con el tema de las pruebas y con el tema de las estadísticas, si son o no del todo confiables las que nos presentan las autoridades de SINAGER, y cómo estas son corroboradas o contrastadas con la que presentan los hospitales, las funerarias y las regionales de salud y las mismas alcaldías. Así que es un trabajo de 8 páginas que venimos desarrollando desde hace 6 meses junto al colega Efraín Farash, que es experto en inteligencia de negocios, y el componente de periodismo de datos que aportamos nosotros desde la licenciatura en periodismo,
pues se tradujo en un artículo de investigación original que fue publicado la semana anterior en la revista Innovare respaldada por Unitec y que se publica, es que es parte también de la red de revistas de ciencia y tecnología a nivel centroamericano. Bueno, quiero comenzar hablando un poco rápidamente sobre las fake news. ¿Qué son? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su objetivo? Las fake news, antes de poder pasar con la presentación, tienen tres grandes objetivos. Las fake news persiguen tres grandes objetivos. El primero de ellos es generar incertidumbre social. Repito, el primer objetivo de las noticias falsas es el de generar incertidumbre social. ¿Cómo se genera esta incertidumbre social? A través de la información falsa, a través de la divulgación de información no confirmada, de información no, no contrastada. Es decir, es todo lo contrario a la verdad. La noticia falsa es la ausencia de verdad y viene siendo un eterno debate el uso adecuado de las redes sociales y las plataformas digitales para efectos informativos. ¿Y por qué digo esto? Porque el centro de la noticia falsa, el epicentro de las noticias falsas, está en las redes sociales y en las plataformas digitales. De hecho, el segundo objetivo de las noticias falsas es generar masificación y viralización a través de las redes sociales. Por eso es que decimos que el epicentro de las redes sociales está, de las noticias falsas, perdón, está en las redes sociales. Y el tercer gran objetivo de las noticias falsas, el primero dijimos que era el de generar conflictos sociales, el segundo de masificar y viralizar contenidos que son falsos, que son mentiras, y el tercero es el de dividir la opinión pública. Y es por eso que usted ve que las noticias falsas también son utilizadas a nivel de estructuras gubernamentales, a nivel de estructuras políticas. Los partidos políticos, los gobiernos, particularmente los gobiernos latinoamericanos, han tenido intenciones prácticamente permanentes en el sentido de legislar en contra de las redes sociales, legislar en contra de todo aquello que vaya orientado a la masificación de contenido. Hace algunos años todavía aquí en el país se hablaba de crear una ley de ciberseguridad, pero que su enfoque era exclusivamente el de regular los contenidos que se publican en las redes sociales y en las plataformas digitales. Eh, Sin embargo, estas leyes no han pasado, no han sido aprobadas, porque la Oficina de Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el auge de las noticias falsas en Internet, si bien representa un riesgo, si bien representa un peligro para las sociedades, para las democracias, por lo que decíamos, que generan conflictos, que dividen sociedades, que manipulan a los ciudadanos, también el Internet es un derecho humano y usted no puede regular lo que se publica o lo que se divulga en el Internet. Por eso será muy difícil que a nivel de gobiernos entremos en la dinámica de regular los contenidos en las redes sociales. Entonces, las noticias falsas son un fenómeno de alto alcance. No son un fenómeno nuevo. Estas surgen en Estados Unidos. Ya existían las noticias falsas. Ya antes del ejemplo que les voy a poner de Estados Unidos, ya las noticias falsas existían, ya habían algunos comentarios y divulgación de informaciones que no eran, que no estaban dentro del contexto o que salían del contexto. Tal vez los más jóvenes en esta charla no recordarán el ejemplo que les voy a poner, pero sí algunos que ya tenemos cierta edad, se recordarán de la campaña política en la que se enfrentaban el expresidente Carlos Roberto Flores por el Partido Liberal y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto, quien era el candidato del Partido Nacional. En una declaración, no recuerdo qué municipio de Honduras estaba, Osvaldo Ramos Soto lanzó un discurso en el que le dijo a las personas que ahí se encontraban,
voy a proveerles a ustedes de los mecanismos de riego y de controles y de cuidado para que ustedes puedan labrar la tierra y generar producción y que con esa producción ustedes puedan devengar dinero para sus familias y si les sobra puedan tener tiempo de tomarse una cervecita helada. Esa frase del discurso de Osvaldo Ramos Soto fue sacada del contexto original y en la campaña del Partido Liberal eh, se divulgó la frase de Osvaldo que decía, van a tener cervecitas heladas para cuando tengan ganas de tomarse una cerveza helada. Y entonces la campaña se orientó a que el candidato opositor, en ese momento al Partido Liberal, estaba ofreciéndole cervezas, bebidas alcohólicas a la gente en lugar de llevarle recursos. Esa fue el ejemplo que les pongo porque es un ejemplo claro de cómo se sacan a veces algunas declaraciones de contexto para fines particulares. Si en ese tiempo hubiesen existido o hubiesen estado en boga las redes sociales, seguramente eso se habría convertido en un elemento viral. Entonces, eh, en el tema de las redes, de las noticias falsas, eh, estas surgen con mucha intensidad en Estados Unidos. La campaña que lleva Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos fue bastante fuerte en ese sentido. El Partido Republicano y el Partido Demócrata crearon incluso oficinas de comunicación desde donde call centers se encargaban de la divulgación de noticias falsas de uno y de otro candidato, porque era la única forma en que se podían hacer daño entre ellos por el grado de credibilidad que tenían en la población y porque la votación entre ambos era muy cerrada. Entonces, la determinación de quién iba a ser el presidente o la presidenta de los Estados Unidos no pasaba por la capacidad de los candidatos, sino quién tuviera una mejor imagen. Y entonces se generó una campaña política a través de redes sociales. De hecho, Donald Trump entra con una campaña bastante innovadora de regionalización de su campaña, de su mensaje a través de las redes sociales. Y Hillary Clinton hace también la misma estrategia y entonces por ahí el juego de las noticias falsas entre uno y otro pone de moda el tema en la campaña presidencial. Al final, Donald Trump llega a la presidencia y curiosamente lo primero que hace es legislar en contra de las noticias falsas cuando fue parte de su estrategia de campaña. Entonces, la pérdida de la centralidad en las fuentes informativas o esa posibilidad de la que yo les hablaba de viralización disminuyen el interés por la veracidad de la noticia, disminuyen las capacidades críticas de la lectura. ¿Por qué? Porque la gente se dejó manipular para identificar solamente lo falso, de tal manera que a mí me llega una cadena de mensajes vía WhatsApp y el impacto de ese mensaje es bastante fuerte y yo lo que hago es retransmitirlo, mandarlo a mis contactos, sin importar si lo he verificado o no, o si la información es real o no. Entonces, en la medida en que grandes proporciones de la población están informándose a través de las redes sociales, las noticias falsas tienen grandes consecuencias en el plano social, en el plano económico y en el plano político. Entonces, el elemento de discusión aquí es que los medios de comunicación que acostumbraron en su momento a informar a la gente o a retener el monopolio de la información, quedaron en desventaja porque la gente comenzó a informarse a través de las redes sociales y las plataformas digitales y estas empezaron a generar contenido. Y cuando la gente comenzó a informarse a través de las redes sociales, se produce un nuevo sistema de acceso a la información. La gente empezó a navegar por la web, a navegar por el Internet, a navegar por las redes sociales y se convirtieron ya no en actores pasivos, o simplemente receptores de información. Por el contrario, pasaron de ser esos receptores pasivos a convertirse en actores de la información. ¿Y por qué actores de la información? Porque cada ciudadano en esta burbuja digital a la que hoy estamos, a la que hoy estamos sometidos, esta burbuja digital a la que
hoy nos encontramos involucrados, se convierte en un mecanismo de interacción. Ya yo como receptor de contenido también podría ser un elemento de divulgación de contenido. Una persona común y corriente como usted y como yo, con un aparato telefónico inteligente, con un smartphone, simplemente tomar una fotografía, tomar un video, se convierte en generador de información. Yo los voy a llevar a unos años atrás, en el Vaticano. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, había renunciado al papado por problemas de salud. Y el Vaticano y la Iglesia Católica tenía que escoger a un nuevo papa. Y se generaba la incertidumbre por el hecho de que había un movimiento al interno del Vaticano que propugnaba por un papa latino. Y habían aspirantes papables latinos. Y incluso se mencionaba al cardenal Rodríguez, se mencionaba al cardenal de Argentina, se mencionaban varios latinos como posibles aspirantes o como papables. El mundo entero comenzó a seguir de cerca todo lo que pasaba en el Vaticano. Pero fíjese bien en lo que le voy a poner en contexto en este momento. Recuerde usted las imágenes desde la Plaza de Roma, abarrotada completamente de gente. Cada feligrés, cada persona que allí estaba, tenía en su mano un aparato telefónico. Y en el momento en que Francisco aparece en el balcón de la catedral para presentarse y dar su primer mensaje como papa, los flash de cientos de miles de personas congregadas en la Plaza del Vaticano tomando fotografía e inmediatamente divulgándola a través de las redes sociales. Pregunto yo, ¿eran esas personas representantes de los medios de comunicación? La respuesta es no. ¿Eran esas personas trabajadores de los medios de comunicación? La respuesta es no. Son personas o eran personas que tenían acceso a un que tenían acceso a un aparato telefónico que le permitía divulgar información. Y esa gente se convirtió en generadora de información. Y sus fotografías le dieron la vuelta al mundo. Quizás no habían tenido una oportunidad de publicar una fotografía que tuviera tantos me gusta, que tuviera tantos likes, que tuviera tantos comentarios, pero al publicarla en el Facebook, al publicarla en el Twitter, al publicarla en sus redes sociales o en su WhatsApp o al mandarla por su WhatsApp, se convirtieron en generadores de información. Entonces, la forma en que accedemos a la información cambió radicalmente en los últimos años. Ya la prensa, la televisión, la radio perdieron audiencia notablemente, especialmente entre las generaciones jóvenes. Los jóvenes hoy se informan a través de las plataformas digitales. Los jóvenes hoy se informan a través de las redes sociales. Los jóvenes han obligado a los medios de comunicación a ver hacia esa nueva audiencia. Si bien no han cambiado, o esa nueva audiencia, que es el público de los 18 a los 45 años, esa nueva audiencia, que es una audiencia más digital, no ha obligado al cambio de conducta o al cambio de mensajes en los medios de comunicación, sí obligó a los medios de comunicación a voltear la vista hacia ellos. Y entonces se generó una intención de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, por estar en las plataformas digitales para alcanzar a esa nueva audiencia. ¿Qué generó esto? Bueno, lo que todos ustedes y yo sabemos, hay a nivel latinoamericano eh, un fuerte grado de desconfianza en los medios. Y yo a menudo lo digo y lo digo con mucho pesar, porque yo soy parte de los medios, además de mi trabajo como formador de nuevas generaciones de periodistas, yo estoy al frente de un medio de comunicación y sé que la gente tiene desconfianza en los medios de comunicación, por una o por otra razón, pero la gente ha empezado a confiar más en lo que encuentra en las plataformas digitales o recibe la información que desea consumir a través de las plataformas digitales. Un estudio reciente que realizó la Fundación Knight en Houston concluyó que la falta de confianza
en los medios de comunicación es común entre los jóvenes de todo el espectro político. Y cuando me refiero a jóvenes de todo el espectro político, me estoy refiriendo a esa población entre los 18 y los 45 años que tiene afinidad política o no tiene afinidad política, que tiene intereses sociales diferentes entre sí, pero que son muy escépticos, muy detallistas, muy prudentes con las noticias que consumen. Ese es un público que está preocupado por la falta de rigor informativo, por el sesgo de las fuentes informativas que se utilizan. Y eso es algo que los medios de comunicación deben de cambiar, deben de voltear sus ojos hacia las exigencias informativas ciudadanas. Las audiencias están demandando mayor, mejor y transparente información por parte de los medios de comunicación. Entonces, surge aquí en este ecosistema mediático la necesidad de verificar la información, ¿verdad? Porque ya la información que se da a medias queda en evidencia. Antes de las redes sociales, los medios de comunicación se daban el lujo, y esto es una generalidad latinoamericana, de dar la información de la forma en que los medios la interpretaban. La misma información en varios medios, vista desde diferentes puntos o desde diferentes enfoques informativos. Eh, Algunos medios decidían qué publicar y qué no, qué tipo de noticias brindar y qué tipo de noticias no, qué parte de la noticia doy y qué parte no doy. Yo en mi libro, Periodismo para qué sirve lo que hacemos, destaqué una entrevista que le hicieron al Papa Francisco sobre el tema del periodismo. Y el Papa decía, el periodismo tiene que cuidar algunos elementos fundamentales, pero sobre todo ese amor a la cosa sucia. El morbo le está haciendo mucho daño a la sociedad. Un periodista que se cuide del morbo es un periodista comprometido con la sociedad. Y aprovecho para decirle, si usted tiene interés en el libro, si usted me va a mandar un correo, al final yo voy a darle mi correo, yo se lo envío gratuitamente porque escribimos un libro no para venderlo, como le digo yo a mucha gente. Yo no escribí un libro de periodismo para venderlo, sino un libro de periodismo que fuese utilizado de manera práctica para estudiantes de periodismo, para periodistas en ejercicio, pero también para público consumidor de información. Así que si usted lo quiere, yo se lo envío en formato digital y cuando tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar ya de manera presencial, se lo entrego en físico. Entonces, eh, hay abundancia de fuentes y se hace necesario comprobar la veracidad de las noticias. Y entonces aquí radica la oportunidad para el periodismo de acaparar audiencia de manera correcta. Vamos a ver algunos de los efectos que estas noticias falsas tienen, pero más que un problema, también se convierten en una oportunidad de alfabetización mediática, que hoy es más necesaria que nunca. Usted y yo, como consumidores de información, necesitamos darnos cuenta cuándo una noticia es real y cuándo una noticia es falsa. Necesitamos saber si estamos consumiendo información adecuada. Necesitamos saber si estamos consumiendo información equivocada o estamos consumiendo información real. Entonces, a raíz del crecimiento de las noticias falsas, hay un renovado interés en desarrollar esta alfabetización mediática, conocimiento de cómo se manejan los medios, conocimiento de cómo se manejan las plataformas digitales, cuándo una cuenta de red social es real y cuándo una cuenta de red social es falsa, cuándo la información que yo estoy recibiendo de parte de cadenas de WhatsApp es la correcta y cuándo no, toda esa red de correos que a veces se reciben de manera masiva. Las nuevas generaciones obtienen su información a través de las redes sociales y otros recursos en línea, entonces debemos de aprender a decodificar perfectamente lo que leemos. Eh, Hay estudios recientes sobre esta alfabetización mediática que indican que se ha incrementado notablemente la habilidad de las personas para entender, para evaluar y para analizar el mensaje de los medios. Sin embargo, esa habilidad no va en el mismo crecimiento cuando se trata
de las redes sociales. La gente desconfía de algunos mensajes que se dan en los medios de comunicación, pero tiene absoluta confianza en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave aquí? Empoderar a los ciudadanos, facilitarles las competencias mediáticas necesarias para acceder, para comprender, para analizar, para evaluar, para producir incluso contenido y para distinguir qué noticia es real y qué noticia es falsa. Y esto se hace mediante una apuesta real por la alfabetización mediática que les hablaba, con un sentido cívico ciudadano, reforzando la democracia, construyendo una ciudadanía informada que pueda pensar y decidir libremente. O sea, es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos luchar contra el engaño, luchar contra la mentira y contra la intolerancia. Yo normalmente a nivel de medios de comunicación y de colegas periodistas, he estado haciendo eco de estas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud desde el inicio de la pandemia, en el sentido de qué requiere la población de los periodistas en esta época de pandemia. Y requiere que los medios y los periodistas seamos éticos, responsables, comprometidos socialmente, no sensacionalistas ni alarmistas. Mire el punto 4, transmitir hechos e informaciones veraces sobre la enfermedad, no miedos. Yo todavía recuerdo cuando inició la pandemia en Honduras, se generó una cultura del miedo, llegó una mujer procedente de España, alguien filtró que venía de España y que había estado en contacto con el virus y se generó una incertidumbre, llegaron los camarógrafos, los fotógrafos, los periodistas, le cayeron encima a la señora, la persiguieron, la llevaron al Hospital San Felipe, poco faltó para que se metieran a la sala de atención. Y resulta que la señora sale 2 días después absolutamente sana, absolutamente sana. Pregunto yo, ¿quién le quita a esa señora la exposición pública? Por error nuestro como medios y por error de las autoridades que no supieron manejar de manera correcta el tema. Entonces, transmitir hechos e información veraz, no miedos, y hacer lo que hemos venido haciendo ya en los últimos meses, citando a científicos, investigadores, personal de salubridad, académicos, especialistas de diferentes disciplinas, que despejen dudas y que nos lleven mayor claridad a la población sobre la situación, informar sobre las medidas que ayudan a contener el virus, reflejar el trabajo y la situación que está atravesando el personal de salud, que es crítico en estos momentos. Tenemos personal de salud viviendo situaciones difíciles, varios han muerto, varios están en crisis, a otros no les han pagado. Ese es el trabajo que debe de hacer el periodismo. Informar sobre las historias de superación, los casos recuperados, la gente que ha logrado vencer la pandemia, cómo está trabajándose en las comunidades. Entonces, este tipo de recomendaciones que son amplias, las he puesto aquí como parte del proceso de la charla, aunque no tengo el tiempo suficiente como para leerlas, pero como la presentación queda aquí en el live, usted va a poder revisarla más detalladamente si tiene interés, o en un correo yo se la puedo compartir con todo gusto. ¿Qué debemos hacer entre nosotros? Estas son recomendaciones para el periodismo, pero algunas de estas son recomendables también para nosotros como ciudadanos. Primero, medidas de protección personal y comunitaria, evitar estos mitos y mentiras sobre la enfermedad, que ya vamos a ver algunos, fomentar la solidaridad, los gestos de bondad, evitar la estigmatización de las personas afectadas por el COVID, eh, educarnos sobre temas de salud. Fíjense que el COVID-19 vino a enseñarnos que la salud empieza por la higiene. Algo tan sencillo, lavarse las manos de manera constante, de manera regular. O sea, el COVID-19 vino a mostrarnos lo que debíamos de saber desde que
aprendemos a caminar, que la salud comienza con la higiene. Entonces, evitar un lenguaje sensacionalista hacia las demás personas, ser solidarios, ¿verdad? Informarnos cómo avanzan las nuevas vacunas, los tratamientos. Mucha gente está esperando que llegue la vacuna. Lo más seguro es que no va a llegar este año. Las últimas que se hicieron pruebas mostraron que tenían efectos secundarios y siguen los procesos, pero todavía no tendremos una vacuna en el corto plazo. Entonces, aquí vamos ya a la segunda parte de la charla, que es donde me gustaría compartir algunos elementos que son vitales y fundamentales en esto de la desinformación y cómo atenta contra la salud de las personas. La desinformación a veces con el hecho de compartirla, con el hecho de divulgarla, con el hecho de abrir un link malicioso, estamos contribuyendo a la propagación de la desinformación. Los spoilers, que son las personas que se dedican a la creación de sitios de noticias falsas, elaboran noticias escandalosas que atraen visitas a las páginas y después esas visitas se ofrecen como pruebas de tráfico y se venden para publicidad. O sea, ellos hacen negocio con ese tipo de información. Yo no sé si usted se ha fijado, pero a veces en, en el Twitter y en el Facebook le aparece en grandes desplegados, con letras mayúsculas, titulares llamativos. Hace poco estuvieron saliendo algunas noticias relacionadas con a los 50 años, la deplorable condición de Luis Miguel, condición económica de Luis Miguel. Mira dónde vive, no lo creerás. Y la gente le daba clic y nada que ver con la información. ¿Por qué? Porque estos sitios publican ese tipo de informaciones para llamar la atención de la gente, que la gente le dé clic y cada clic representa ingreso económico para ellos. Entonces, no tenemos que abrir noticias que resulten sensacionalistas, noticias que tengan ese matiz de emotividad. Hace poco sacaron también una de muere La Roca, el actor de Rápido y Furioso. Falsas, ¿verdad? Noticias falsas. Incluso algunas hacen hasta ya algunas no les, por ejemplo, las de Chabelo ya no las creen porque se han hecho tantas noticias de Chabelo, noticias falsas de Chabelo sobre su muerte, que la gente ya dejó de creer porque se convirtió en algo reiterativo. Entonces la gente dice, no, esto es mentira, porque me han engañado varias veces con la misma noticia. Entonces debemos acostumbrarnos a no abrir en nuestro celular ni en nuestras computadoras sitios que resulten con titulares maliciosos, porque puede ser que sirvamos para financiar desinformación o que podamos generar eh, virus malicioso hacia nuestros equipos tecnológicos. Entonces, ¿qué efectos nocivos tiene la desinformación? Bueno, el filtro burbuja, que es el recibir o interpretar y recordar contenido que muchas veces se ajusta a nuestras ideas previas, ¿verdad? Eh, que consideremos que es nuevo conocimiento, pero tal vez no es así, ¿verdad? Mucha gente dijo que el ajo, ya lo vamos a ver más adelante, que el ajo era bueno para evitar el COVID-19 y se encajó en su forma de pensar y mucha gente lo adoptó. El efecto del sueño, que gente que sabe que escuchó o que leyó algo en algún lugar, pero no recuerda la fuente ni en qué tiempo, pero sí recordamos la noticia, ¿verdad? Sí recordamos la noticia y recordamos que la compartimos. O el efecto de la ilusión verdadera, que aunque podamos desconfiar de la fuente de una noticia, ver el contenido en varios sitios termina por convencernos si es o no real. Si a usted le llega una información de un sitio que no es muy conocido, busque la noticia o googlee la noticia en la web para ver si otros sitios informativos o páginas web de prestigio la han replicado. De esa forma, podemos definir si la noticia es real o no. Vamos a ver. ¿Qué se generó
¿Qué generó esa desinformación con la alarma sanitaria? Yo le digo a la gente que para nosotros como periodistas el tema el tema sanitario genera muy fácilmente alarma. Ya pasó con el Zika, ya pasó con el dengue, ya pasó con el chikungunya y ahora está pasando con el COVID-19. Generar alarma con temas de salud es bastante fácil. Ocupan amplios y destacados espacios en los medios de comunicación. Eh, Acaparan la atención de la gente, pero también generan alarma, ¿verdad? Es importante abordar los temas de salud de manera distinta, estar preparados para entender y hacernos entender adecuadamente cuando este tipo de casos se presentan a nivel local o internacional. Nosotros mismos como ciudadanos, que a menudo estamos en contacto con nuestras familias, en contacto con amigos o con colegas, perdón, necesitamos informarnos qué está pasando con el COVID-19, dónde está la mayor parte de los casos, quiénes son los más afectados, por qué los asintomáticos están entre la población joven de 20 a 40 años, qué riesgos representan los asintomáticos para las personas de tercera edad o personas con enfermedades de base, qué está pasando a nivel internacional, cómo avanzan los procesos de las vacunas, son reales o no. Necesitamos nosotros informarnos de esto, porque si no, cualquier noticia que nos llegue y nosotros estamos al margen de esto, vamos a ser afectados por la misma. Y hay desconocimiento, por eso, porque no nos acostumbramos a leer o a informarnos sobre lo que está pasando alrededor de ese tema. Hay mucho desacierto en el manejo de conceptos a nivel de medios de comunicación, pero también a nivel ciudadano. Hay mucho desacierto en el manejo de conceptos, ¿verdad? Los conceptos de virus, qué tipo de virus es este COVID-19, los síntomas, los tipos de infección o las facilidades, las formas de infección. Se ha comprobado que es por el contacto con los ojos, con la nariz o con la boca, ¿verdad? Eh, ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Qué es un caso confirmado? ¿Qué es un caso bajo vigilancia? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad sanitaria? Incluso nosotros debemos de tener, nosotros que tenemos nuestros propios mecanismos o medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de mascarilla, no permitir ingreso de otra gente a nuestra casa, eh, quitarnos la ropa y lavarla cuando vengamos de la calle. Todo es parte de un protocolo de salud personal. Pues igual a nivel institucional hay protocolos sanitarios que debemos de conocer. El tema del termómetro, el tema de la temperatura corporal, el tema si es correcta o no esa fumigación que le hacen a uno en diferentes lugares. Yo le he preguntado a mucha gente, a muchos epidemiólogos, y me dicen ellos, mire, eso no, porque fumigarle las llantas a un carro en un lugar para que salga infectado, ¿cómo se llama? Volverse a ensuciar en otro lado, pero aún en ese tipo de situaciones hay discrepancias, entonces hay que leer y hay que conocer. Veamos algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. Para marzo de este año, que es cuando inicia lo fuerte de la pandemia, oiga bien, solo en el mes de marzo se publicaron al menos 550 millones de tweets que incluyeron los términos coronavirus, corona, espacio virus, COVID-19 seguido, COVID-19, COVID-19 o pandemia. El término correcto al final es COVID-19, que es eh, la terminología agrupada en las iniciales de la enfermedad del SARS-2, del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y el 19 porque fue descubierta el año 2019. Pero el virus es uno, la enfermedad que provoca el virus es otra. Entonces, el virus es ese nuevo coronavirus CoV SARS-2. La enfermedad es COVID, ¿verdad? Durante el mes de abril,
Eso pasó en marzo. 550 millones de tweets el mes que comenzaba lo fuerte de la pandemia en Latinoamérica. En abril se subieron al menos 360 millones de videos a YouTube bajo la categoría COVID-19 y COVID-19. Y luego, dado el impacto y el riesgo de este fenómeno, las plataformas de Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter y YouTube se unieron en este combate a la desinformación y aplicaron algunas normas de censura cuando sus usuarios utilizaban mensajes que incitaban a las personas a no adoptar las medidas de seguridad, a no adoptar las medidas de bioseguridad, las recomendaciones de la OMS, que decían que la enfermedad era mentira, que era un virus inventado por los chinos y una serie de situaciones. Incluso artistas como Miguel Bosé se vieron involucrados en conflictos con sus redes sociales por la divulgación de este tipo de contenidos. A Donald Trump le censuraron también contenidos relacionados con el COVID-19 en su cuenta de Twitter, eh, porque establecieron las empresas que ofrecen el servicio de las plataformas digitales que era necesario educar a la población y orientarla a tomar las medidas de bioseguridad. Algunas de las noticias falsas que se dieron sobre el COVID-19. Bueno, decía gente que tomar sorbos de agua cada 15 minutos mataba el virus porque en el estómago los ácidos mataban al virus. Después los científicos dijeron que eso era falso, pero mucha gente lo compartió. Otros decían que el ajo puede ayudar a curar el coronavirus. Falso, no había evidencia y tuvieron que aclararlo los de la Organización Mundial de la Salud. Incluso decían que la gente que tenía barba tenía que afeitarse porque en el vello facial podía quedar pegado el virus. Y los científicos establecieron que no había evidencia que en el vello facial pudiera posar el virus y transmitirse a la persona. Pero recomendaban no dejarse barbas muy pronunciadas, ¿verdad? Para la gente que estaba en contacto con otras personas. Se dijo al principio, y esta fue una información que dieron los mismos científicos, y quiero hacer un alto acá en el punto 4, porque se dijo que los niños, que los menores de edad, eran inmunes al COVID-19. Y fíjense que al final resultó no ser cierto, porque decían algunos científicos, bueno, lo que sí sabemos es que los niños son inmunes, porque en China no se infectaron niños, en Italia no se infectaron niños, en otros países de Europa, como Alemania, no se presentaron casos de niños afectados. Pero resulta que cuando nos llega a nosotros acá, empezamos a ver a menores de edad afectados por la pandemia. De hecho, oiga bien, eh, una recién nacida de 9 meses fue de las primeras afectadas por la pandemia. Una niña de 9 años también afectada por la pandemia. Entonces, los niños no son inmunes al COVID-19. Y es algo con lo que los medios aquí, por ejemplo, en el país, tuvimos que aclarar después, porque al principio lo decíamos en los medios, que afortunadamente sabíamos que los menores de edad eran inmunes y no era así. Luego las recetas caseras, había gente que decía que algunos atoles, que algunos enjuagues, que algunas situaciones de carácter casero podían curar el coronavirus. Pues no, ¿verdad? No era cierto. Que el uso de las mascarillas provocaba la enfermedad de la hipoxia, también la OMS dijo que no había evidencia de eso, pero que personas que tenían algunos problemas de respiración podían usar algún tipo de mascarilla especial o mascarilla de tela. Luego que el uso de ciertos medicamentos y tratamientos, todavía hay algunos que siguen en, en conflicto, que alguna gente les cree y otros no. Aquí en el país estamos en esa disyuntiva, unos creen en el maíz, otros no, unos creen en el catracho, otros no, ¿verdad? Y alguien decía también, se divulgó y se hizo muy viral, que en Italia se había encontrado la cura contra el coronavirus y no era cierto. Entonces, algunas claves que tenemos que tener en cuenta, y voy cerrando, para evitar la desinformación relacionada con el COVID-19.
que nos van a servir también en el tema de las noticias falsas. Ah, número uno, debemos entender primero para después divulgar. Si a usted y a mí nos mandan una información no confirmada que puede generar alarma, que usted cree que puede generar conflicto, un audio que diga, hola familia y amigos, fíjese, tengo un pariente que trabaja en el hospital tal y me dijo, mire, esto viene, se está muriendo la gente, no hay medicina en los hospitales, mejor no salgan de sus casas. Ese tipo de mensajes que se generan en las redes sociales o en las cadenas de WhatsApp, que más bien generan alarma, en lugar de compartirlos, mejor verifiquemos, consultémosle a fuentes confiables. Yo tengo siempre alguna gente que me llama y me pregunta, Aldo, fíjese que salió esta información, ¿es cierta? Y entonces, si yo sé que no es cierta, le digo, mire, no, no es cierto, no lo comparta. Y si no lo sé, entonces le digo, mire, no lo comparta, voy a averiguarlo. Pero usted debe de buscar fuentes confiables, fuentes cercanas a usted, en lugar de compartir o divulgar alguna información relacionada con el COVID-19 o con otras situaciones ahora que viene la campaña política y que se van a generar una serie de situaciones complejas que pasan en estas épocas. Um, es mejor compartir, preguntárselas a alguien que sepa o que esté más empapado del asunto antes de compartirla y generar alarma. Dos, evitar los rumores. Mire, en medio de esta crisis de salud, lo mejor que podemos hacer es evitar ser parte de los rumores, de los chismes, que sumados a la información incorrecta o falsa pueden provocar que la situación empeore o que genere una especie de paranoia informativa que prácticamente genera alarma a la sociedad. Eh, Esos rumores de que me dijeron, que me contaron, que alguien que trabaja en el seguro le dijeron, o en el hospital este le dijeron, evitemos ser parte de los rumores, ¿verdad? Evitemos ser parte de los rumores, evitemos eh, divulgar o crear esa paranoia informativa si no hemos confirmado con personas confiables la situación que está aconteciendo. Y el tercer elemento que les quiero compartir es decirle no al discurso del miedo. Usted a menudo va a escuchar en los medios de comunicación porque iba a llegar este momento en que íbamos a estar contando estadísticas, contando números, ¿verdad? Las cifras de fallecidos, las cifras de personas enfermas, complicaciones económicas. Eh, Ahora con el tema de la reapertura o de la reactivación del transporte, de los 2 dígitos por día, mucha gente está diciendo, nos vamos a contaminar todos, nos vamos a afectar. Tenemos que evitar ser parte de esa cultura del miedo y tomar nuestras medidas de bioseguridad, ¿verdad? Tomar nuestras medidas de seguridad, mantener el distanciamiento, mantener el uso de la mascarilla, evitar estar en lugares de alta concentración de personas, pero en medio de todo este entorno informativo alrededor de la pandemia, también hay noticias relevantes, hay noticias positivas, hay datos positivos. Entonces, también hay que hacer un balance en eso, ¿verdad? Hay que hacer un balance en eso. No solamente recibir información de cierto tipo, sino que ampliar el abanico de, de datos, de información que recibimos sobre la pandemia, no solo en entornos de preocupación y negativos, sino también qué nuevas cosas se están haciendo, qué nuevos descubrimientos se están haciendo. Este es el medio de comunicación más antiguo, pero más sofisticado del mundo, decía Jean-Noël Kopfer, que es un sociólogo estudioso de la cultura de masas y de la crítica de los medios masivos para efectos de posicionamiento de mensajes. Y él decía que el rumor es el medio de difusión más antiguo del mundo, pero que con él no han podido ni los canales de comunicación más sofisticados. Al final, el rumor es algo con lo que tenemos que estar lidiando de manera permanente. Yo tengo por costumbre en mi casa decirle a mi familia, eh, porque mis hermanas son bien dadas a temas informativos, entonces soy con ellas bien directo y les digo, si ustedes reciben una información, mejor pregúntenmela a mí primero y no la compartan con el resto de la familia ni la compartan en los grupos
de la familia porque generamos alarma, ¿verdad? Entonces mejor verifiquemos, no nos movamos en base a rumores. Concluyo acá. Eh, Esta es parte de la presentación que teníamos. Si quiero nada más destacar en estos tres elementos de tratar de entender primero antes de divulgar, evitar los rumores y decir no al discurso del miedo. Voy a ver si puedo dejar de compartir aquí la presentación para que podamos vernos un, un poco en pantalla. Um, Creo que sí voy a poder. Vamos a ver. Aquí estoy, sí.